Vamos a hablar del domicilio. Domicilio es un concepto que, muy importante, que acá, aunque es más, también es absolutamente intuitivo para nosotros. Todos nosotros decimos, bueno, ¿dónde tenés tu domicilio? Y podemos responder. Hay que aclarar que es un concepto jurídico específico civil, es decir, no lo tenemos que confundir con el domicilio del DNI, ¿está bien? Domicilio es un concepto jurídico civil que tiene como finalidad saber dónde localizar a una persona. ¿Tá? También, nuevamente, es un atributo que nos permite localizar a las personas para los efectos jurídicos. El domicilio puede tener importancia para los fines de determinar la ley aplicable a una determinada situación. Por ejemplo, la ley aplicable a un inmueble es la ley del territorio donde esté ese inmueble, o puede determinar la jurisdicción. El juez donde estaba el último domicilio de una persona que fallece es el juez que va a ser competente en la sucesión, donde se inicia la sucesión, donde estaba el último domicilio, o bien para las notificaciones, para enviar una notificación, o bien para distintos efectos jurídicos, como por ejemplo cumplir las obligaciones. Yo presto plata y me la tienen que devolver en mi domicilio, por ejemplo, si soy el acreedor. Está regulado en el libro primero, que es la parte general, en el título primero, la persona humana, en el capítulo quinto. Son artículos 73 a 78 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es un concepto jurídico, como ya les decía, es el asiento jurídico de la persona. Entonces, la definición de domicilio es asiento jurídico de la persona. Es un lugar donde se encuentra una persona para los efectos jurídicos correspondientes. Hay un concepto constitucional de domicilio que es más amplio. Cuando la Constitución habla de la inviolabilidad del domicilio, está hablando de la inviolabilidad de la vida privada, de la inviolabilidad de la casa, de que no se pueden hacer allanamientos sin orden judicial, una serie de recaudos que tienen que ver con la concepción política de nuestra Constitución. Nosotros acá nos referimos más a un concepto a los fines de las relaciones jurídicas, de determinar justamente, como les decía, cumplimiento de obligaciones, ley aplicable, competencia judicial, notificaciones. Es un concepto que surge de la ley, que a veces toma en cuenta la residencia real de la persona, y otras veces la ley lo asigna en función de una determinada función que la persona presenta o de alguna situación. Es decir, el domicilio puede tener distintos tipos, y esto es lo que vamos a estudiar. Hay dos grandes clasificaciones del domicilio, en general y especial. El domicilio es general cuando rige para la generalidad de las relaciones jurídicas, es decir, para la mayoría, para las relaciones jurídicas o situaciones jurídicas de una persona. Este domicilio general tiene que ser uno solo y puede ser real o legal. Domicilio real es el domicilio que la persona elige y donde tiene el asiento jurídico de su familia y sus negocios. Y domicilio legal es uno que la ley le asigna en ciertos casos. Por favor, no hay que confundir entonces cuando yo digo, ¿cuál es tu domicilio? Ah, yo tengo domicilio legal en la calle tal porque es el que figura en mi DNI. No, eso es un error. Normalmente cualquier persona tiene un domicilio real, que es el que ella elige. ¿Por qué? Porque el domicilio es voluntario. Sin embargo, en algunas circunstancias la ley determina un cierto domicilio legal, es decir, que la ley lo impone. Real o legal es el domicilio general, o sea que hay un domicilio general que puede ser real o legal. Por otra parte, hay domicilios especiales. El domicilio especial es el que tiene efectos para una o algunas relaciones jurídicas particulares. Por ejemplo, en un contrato. Yo celebro un contrato con una persona por un préstamo de dinero y pongo como domicilio un X lugar. Y al día siguiente hago otro préstamo y pongo otro domicilio. Y al día siguiente hago otro y pongo otro domicilio. Porque
¿Es válido eso? Sí, porque yo puedo poner tantos domicilios como quiera. Claro, después será un poco complicado cómo administro mis distintos efectos jurídicos, porque la gente con la que contraté me va a venir a pagar al domicilio que fijé, o me va a mandar notificaciones a ese domicilio, y si yo no controlo bien voy a tener un problema. Entonces, tenemos dos tipos de domicilio, general y especial. El general es para la generalidad de relaciones jurídicas, el especial para algunas relaciones jurídicas determinadas. El general se divide en real y legal, y el especial, en principio, hay distintos tipos de domicilios especiales. Hay un domicilio para los contratos, que se llama convencional. Hay un domicilio para el proceso, los procesos, que se llama procesal. Hay un domicilio para los fines profesionales, que está en el 73, inciso, por ejemplo, si yo soy abogado, el domicilio especial es donde tengo mi estudio, y así hay distintos domicilios especiales. Los domicilios especiales pueden ser muchos, en cambio el domicilio general es único. Y el domicilio se distingue de la residencia. La residencia es el lugar donde los hechos se encuentra una persona, que puede ser habitual o actual. La residencia actual también se la conoce como la habitación. Es el lugar donde una persona está pasando un día. Por ejemplo, si yo me voy de vacaciones, estoy habitando en una casa. Supongamos que yo tuviera una casa en Mar del Plata, bueno, me fui, tengo mi habitación en la casa de Mar del Plata, aunque mi domicilio está en la ciudad de Buenos Aires. La residencia actual puede o no significar un cambio de domicilio. El concepto de residencia es un concepto en los hechos que puede o no coincidir con el domicilio. Después vamos a ver esto un poco mejor. Bueno, acá está explicado lo que les decía antes. El domicilio general ordenado es el que rige la generalidad de las relaciones jurídicas de una persona. Especial es un domicilio de excepción y su aplicación queda limitada a una o varias relaciones jurídicas determinadas. Residencia habitual, el lugar donde la persona habita con cierto grado de estabilidad. Es el sustrato básico del domicilio. Residencia actual es el lugar donde la persona se encuentra transitoriamente, llamada habitación en el Código Civil anterior. El domicilio general es necesario porque ninguna persona puede carecer de él, es decir, siempre toda persona tiene un domicilio general. Es un domicilio para la generalidad de las relaciones jurídicas, es el domicilio de esa persona. Y es único, no se puede tener más de uno, porque si no habría lugar a confusión. Este domicilio no necesariamente coincide con el que está en el DNI, por favor, no confundamos lo que dice el DNI, que es una forma de registración del domicilio, con el domicilio como concepto, que es un concepto civil. El artículo 73 regula el domicilio real. ¿Se acuerdan que les dije que el general se divide en real y legal? Vamos al domicilio real. El domicilio real es donde la persona tiene el lugar de su residencia habitual. El segundo párrafo del 73, si ejerce actividad profesional económica, lo tiene en el lugar donde lo desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad, es un supuesto de domicilio especial, así que lo vamos a dejar por un segundo aparte. Vamos al primer párrafo. Domicilio real es el lugar de la residencia habitual. Esto es bastante sencillo, es voluntario, o sea, depende de la persona, constituirlo, mantenerlo, extinguirlo, modificarlo, es de libre elección, tenemos libertad de cambiar de domicilio. Esta facultad de cambiar de domicilio no puede ser coartada por contrato ni imposición de última voluntad. Por ejemplo, unos padres le dicen a su hija o a su hijo, bueno, si te casás te regalo una casa, pero con la condición de que nunca te mudes, y la casa es al lado de los padres. Bueno, mirá, eso no podés disponerlo porque no podés obligar a alguien a nunca cambiar su domicilio. El domicilio real se compone de dos elementos, un elemento material o objetivo y un elemento intencional o subjetivo, corpus y animus. El corpus es la residencia efectiva en un lugar, es la materialidad, está residiendo en un lugar determinado. El animus es la intención de permanecer en el lugar y constituir allí el domicilio. El corpus, entonces, el animus es un elemento subjetivo, un elemento intencional. La persona quiere estar en ese lugar.
Esto es importante porque yo, por ejemplo, quizás un estudiante de una provincia que viene a la Ciudad de Buenos Aires a hacer su carrera universitaria, pero en realidad no quiere perder su domicilio, supongamos que es de Santa Rosa. Y entonces viene, pero está transitoriamente, no tuvo la intención de cambiar su domicilio. Entonces, a los fines jurídicos, conserva su domicilio en Santa Rosa, si bien está habitando, tiene su residencia actual en la ciudad de Buenos Aires. El domicilio se constituye cuando se produce la concurrencia del corpus y del ánimos, es decir, cuando la persona vive en un lugar determinado con la intención de ser de ese su lugar de residencia habitual. Esto surge en el artículo 77. Se mantiene mientras subsista uno de los dos elementos. Es decir, yo puedo mudarme, pero sin cambiar el ánimos, o puedo decir, no me quiero mudar, pero todavía no cambié el corpus, y tiene que haber los dos ánimos y corpus para que se produzca el cambio de domicilio. Y se extingue por la constitución de un nuevo domicilio o porque se imponga un domicilio legal según lo que establece la legislación. Vamos al domicilio legal. El domicilio legal, en cambio, es forzoso, lo impone la ley. El real era voluntario, en cambio el legal es forzoso. Es excepcional y de interpretación restrictiva, es decir, no es aplicable la analogía. Es decir, estos casos, que ahora vamos a ver, el artículo 74, son excepcionales. Es decir, en principio la persona tiene un domicilio real, pero si encuadra en alguno de los supuestos que ahora vamos a ver, se le aplica el domicilio legal. Y finalmente es único porque es un domicilio general, o sea, solo se puede tener un domicilio legal. ¿Qué dice en cuanto a su definición? Lo tenemos en el artículo 74 del Código Civil y Comercial. Dice, es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Fíjense que aquí hay una presunción legal. ¿Por qué? Porque se configuran algunos de los casos que ahora vamos a ver, y entonces la ley presume y no admite prueba en contra. Es decir, esto es una presunción iure et de iure, es decir, que se impone a la persona y que no permite que la persona pueda demostrar lo contrario. Y esto es porque se da alguno de los supuestos que la ley contempla. Vamos a ver esos supuestos. En primer lugar, los funcionarios públicos tienen domicilio legal en el lugar donde deben cumplir sus funciones, siempre que no sean temporarias, periódicas o de simple comisión. Entonces, un ministro de la Corte Suprema o un ministro del Poder Ejecutivo, que son funcionarios públicos, tienen domicilio en el lugar donde están cumpliendo sus funciones. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que están prestando servicio. Obviamente que esto es en servicio activo. Los transeúntes, que son personas que su profesión o su manera de vida implica que se trasladan constantemente de un lugar a otro, o las personas en situación de calle tienen domicilios de ejercicio ambulante. Acá siempre se menciona, por ejemplo, los integrantes de un circo que van de un lugar a otro con su tienda, y entonces tienen el lugar en el lugar de su residencia actual. Acá aparece el concepto de residencia actual, que será donde están viviendo en ese momento determinado. Y finalmente las personas incapaces, como por ejemplo menores de edad, lo tienen en el domicilio de sus representantes. Yo tengo que hacer una intimación, por ejemplo, por alguna causa, a una persona menor de edad jurídica, lo voy a hacer en el, por ejemplo, si un menor de edad tiene una sucesión, va a tener domicilio en donde están sus representantes. Fíjense que son 4 casos nomás. El código anterior traía algún caso más, que eran las personas que trabajan agregadas a la casa de otros, pero esto se quitó. Y solo en estos casos hay domicilio legal para los fines del derecho civil. El derecho civil establece que todas las personas tienen en principio un domicilio real, pero si se cumplen alguno de estos 4 casos, se les impone por ley un domicilio legal, es decir, un domicilio que la ley les establece sin admitir prueba en contrario.
Vamos al domicilio especial. El domicilio especial es el que eligen, dice el código, las partes de un contrato para el ejercicio de derechos y obligaciones que él demanda. En realidad es un tipo de domicilio especial la doctrina coincide, que es el llamado convencional o de elección. Hay otros domicilios especiales, como el ad litem o procesal, el domicilio profesional o comercial, como vimos recién en el segundo párrafo del artículo 73. ¿Por qué es esto? Imaginemos que yo hago un contrato de mutuo. Bueno, para los fines de ese contrato, las partes generalmente en el encabezado ponen fulanito de tal, con domicilio en, y fulanita de tal, con domicilio en, las partes, en una cláusula, pues las partes constituyen domicilios a los efectos de este contrato, en los arriba indicados, donde serán válidas todas las notificaciones. Entonces, si yo tengo alguna discusión por ese contrato, le mandaré una notificación a ese domicilio, y aunque la persona se haya mudado, diga que no vive allí, tendrá efecto la notificación. ¿Por qué? Porque es el domicilio pactado, es decir, porque hicimos un contrato, hicimos un acuerdo por el cual la otra persona se obliga a respetar que todas las notificaciones que le envíe a ese domicilio serán válidas. Esto es una regla que hay que entender en el marco de la fuerza vinculante que tienen los contratos. Entonces, si yo quiero cambiar el domicilio especial, tendré que modificar el contrato. O notificar y que la otra parte lo acepte, que acordemos esa modificación de contrato. El domicilio procesal o ad litem, ustedes hoy en día hay un domicilio electrónico que se usa a través del sistema de notificaciones del Poder Judicial, que coincide con el número de quit del profesional, que recibe en un correo electrónico muchas notificaciones, pero sigue estando un domicilio constituido, que es generalmente el domicilio del abogado. Yo, por ejemplo, soy abogado de una persona y la persona vive en Caballito, no sé, la avenida Rivadavia, 4900, pero tiene domicilio para los fines de este proceso en la avenida, en calle Lavalle, al 1200. Bueno, esto es domicilio especial para ese proceso. Quizás tiene otro abogado, esa misma persona, que tiene estudio en Talcahuano al 300, y entonces tiene domicilio especial en Talcahuano al 300 con ese otro estudio. Entonces, si yo soy la contraparte, le tengo que mandar una cédula, depende de qué juicio. En un juicio se lo mandaré a Lavalle, en el otro juicio se lo mandaré a Talcahuano. Estos son domicilios procesales. Y el profesional es el que dice el artículo 73, que lo vimos antes, en la segunda parte, dice: quien ejerce actividad profesional económica lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Es decir, para todo lo vinculado con la actividad profesional, es en el lugar donde se desempeña. Acá nos referimos a profesiones liberales, es decir, el contador, el abogado, el ingeniero, el psicólogo, el psiquiatra, el médico. Todas estas profesiones tienen domicilio en el lugar donde se están desempeñando para las obligaciones, por supuesto. Si es un abogado, pero si tiene algún problema de derecho de su familia, porque, qué sé yo, un abogado o una abogada que no tienen, qué sé yo, que tiene un problema con el régimen de cuidados de sus hijos, no se va a notificar en el lugar donde ejercen la abogacía, se lo va a notificar en su domicilio real, que es el lugar donde reside. Bien. ¿Qué pasa si se ignora un domicilio? Bueno, el artículo 76 va a decir que la persona cuyo domicilio que no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra, y si este también se ignora, en el último domicilio conocido. Esto es importante, ¿por qué? Porque a lo largo del ejercicio profesional muchas veces no sabemos a dónde ubicar, especialmente si es un deudor que generalmente trata de evitar pagar, porque claro, trata de no ser identificado ni ubicado, entonces nosotros tenemos un problema. Y acá es donde sí aparece la relevancia del domicilio que se ha registrado, por ejemplo, en el DNI o en los trámites electorales. Es decir, yo no conozco dónde está mi deudor. El último domicilio que tenía conocido no figura más. Mando las cédulas de notificación y vienen rechazadas. Bueno, ¿qué hago? Pido un oficio al registro de las personas para que me informe cuál es el último domicilio conocido y mando una notificación allí. Y esto me lo habilita el artículo 76. Es decir, si yo no tengo el domicilio, si yo no conozco bien el domicilio, lo mando al último conocido, ¿tá?
Por supuesto, la persona puede decir, yo no vivía más allí, es inválida la notificación, es nulo todas las actuaciones, y tendremos un proceso a determinar si efectivamente es que realmente no era conocido, o si yo sí conocía e hice eso de la notificación a un lugar donde no vivía como una forma de hacer trampa, por así decirlo, y eso va a causar la nulidad de las notificaciones. Si yo realmente no conocía dónde estaba, se aplica el 76. La otra persona tendrá que demostrar que yo tuve alguna mala fe, y si no, se va a encontrar debidamente notificado por las reglas del 76. Y finalmente el artículo 78 va a decir que el domicilio determina la competencia de las autoridades. Este es solo uno de los efectos del domicilio. Ya lo dije antes, el domicilio tiene efectos en relación a la ley aplicable, a la competencia, a las notificaciones, al cumplimiento de obligaciones. Y el domicilio produce, la elección de un domicilio produce la prórroga de competencia. Es decir, yo puedo, esto es un tema procesal, si yo constituyo un domicilio en un determinado lugar, y bueno, voy a ir ante los jueces de ese lugar. Bien, con esto hemos visto lo central de domicilio. Tengo algunas preguntas. Profe, usuario, dice. ¿Un ejemplo de domicilio especial puede ser un preso? No, bueno, mira, el domicilio especial, ya lo expliqué, es el domicilio que tenemos en un contrato determinado. Por ejemplo, yo hago un domicilio a los fines de un contrato de locación de servicios profesionales, de servicios profesionales. Entonces yo, cuando hago ese contrato, fijo un domicilio donde me van a hacer válidas las notificaciones. Eso es un domicilio especial, porque es para ese contrato. Quizás no es donde yo vivo efectivamente, por eso se llama especial, porque es solo para algunas declaraciones determinadas. La situación de los presos es distinta porque dependerá de la situación. En principio van a tener el domicilio donde están residiendo actualmente, pero eso es regulado más bien por las leyes de las reglas del sistema penitenciario. En los casos del preso figura el domicilio real cuando está privado de su libertad. Sí, el preso está privado de su libertad, pero sigue teniendo su domicilio donde él quería, digamos. O sea, el corpus y el animus se dan donde vivía. Lo que pasa es que si se ha trasladado contra su voluntad, tiene a los efectos penitenciarios, pero a los efectos civiles tiene su domicilio en donde está. Pero no se compliquen con ese tema. ¿Puedo explicar otra vez el segundo párrafo del artículo 73? Bien. El artículo 73 contempla dos supuestos. El primer párrafo contempla el domicilio real, que es el lugar donde reside habitualmente la persona. Es el lugar donde la persona está con su corpus y su animus. El segundo párrafo es un supuesto domicilio especial para la actividad profesional. Entonces, para todo lo que tiene que ver con esa actividad profesional, la persona humana tiene domicilio en el lugar donde desempeña la actividad para las obligaciones emergentes de dicha actividad. Por ejemplo, si yo soy abogado y me tienen que pagar los honorarios, van a venir a pagarlos a mi domicilio profesional, que es un domicilio especial. Ahora bien, si yo soy abogado y tengo un problema con un juicio con una sucesión personal, porque soy el heredero de un pariente, mi domicilio real no es en mi estudio, será donde vivo, donde está mi casa, y se aplica el primer párrafo del 73. Son dos instituciones distintas, aunque están en el primer párrafo. Esto da lugar a una cierta confusión. Pero por eso el 73 lo tienen que dividir en dos, primer párrafo y segundo párrafo. Primer párrafo, domicilio real, segundo párrafo es un tipo de domicilio especial. Bien. ¿Qué sucede con los ciudadanos argentinos que son residentes en el exterior? Obviamente, para el caso impositivo es el responsable sustituto, pero otros casos donde haya relaciones públicas. Muy bien. Eso se estudia en Derecho Internacional Privado. Lógicamente, un ciudadano argentino puede mudar su domicilio al exterior, en cuyo caso, para la ley argentina, para ciertos efectos, dejará de tener domicilio en la Argentina. Simplemente, yo puedo, supongamos que mis padres se trasladara a
España y muriera en España. Y bueno, voy a tener un problema, porque voy a tener que ir a hacer la sucesión a España, porque el último domicilio estaba en España. Y entonces hay digamos, hay que ir a tramitar la sucesión allá. Estos son temas, las relaciones entre países son temas propios del derecho internacional privado, que el domicilio es uno de los puntos de conexión. Simplemente se traslada el domicilio y es válido. Nosotros estamos hablando de relaciones entre particulares, de derecho civil en general, ¿está bien? Lo impositivo justamente no es derecho civil particular, o sea, lo impositivo es derecho público, es derecho tributario. Si uno se muda y la notificación judicial llega, ¿se considera notificado igual a los fines legales, aunque no se haya notificado en persona y desconozca que llegó la notificación? Muy bien, muy buena pregunta. Si yo tengo el domicilio ya constituido en un proceso, el domicilio constituido es el domicilio, se lo llama el domicilio procesal. Supongamos que yo tuve un choque en un auto, ¿no? Entonces me hacen un juicio de daños y perjuicios. Yo soy el demandado. Y entonces me envían la demanda y yo contesto la demanda y constituyo domicilio en la calle Talcahuana al 300. Y después el abogado se muda, ¿está? Las notificaciones me van a seguir llegando a Talcahuana al 300. Ahora hay notificación electrónica, ¿no? Pero eso es, las notificaciones que tengan que venir por cédula van a llegar a ese lugar. Pero si yo informo en el proceso que cambié mi domicilio, se constituye un nuevo domicilio. Eso es en el aspecto procesal. Ahora bien, si antes de que se constituya el proceso, a mí me mandan una notificación, supongamos que yo choqué, ¿tá? Entonces me mandan una carta documento a lo que creen que es mi casa, y yo en realidad no vivo allí, esa carta documento en principio no surte efectos. Ahora, claro, para que surte efectos tiene que llegarme a donde yo efectivamente estoy, entonces la persona va a decir rechazada porque no vive aquí. Entonces, este es uno de los grandes problemas que tienen los abogados cuando tratan de encontrar a los deudores, es decir, ¿dónde lo notifico? ¿Dónde le mando la carta documento? ¿A qué domicilio? Y acá empieza este problema de ignorar, de desconocer. La gente a veces hace cosas de mala fe, hasta para no saca el número de la chapa de la calle, hace cosas así para tratar de no quedar notificado, ¿no? Que son cosas de mala fe, y evitar los efectos judiciales de la notificación. Ahora bien, el 76 nos dice que serán válidas las notificaciones al último domicilio conocido. Si yo ya intenté notificar la demanda, supongamos, a distintos lugares y siempre vienen rechazados, intentaré con el domicilio que figura en el DNI. Si no, se hará lo que se llama bajo responsabilidad de la parte actora, que es una forma de continuar con el proceso y, bueno, si yo me mudé realmente y tengo... Normalmente nosotros no esperamos que nos caigan demandas, o sea, uno tiene demandas cuando ha ocurrido algo que de alguna manera sabe que es deudor de algo, o que tiene un deber jurídico para con alguien, una obligación. Y si yo no tengo ninguna obligación, no tengo por qué temer que me llegue ninguna demanda. Pero bueno, puede suceder, digamos. Pero en principio las personas tienen un único domicilio general y pueden tener varios domicilios especiales. Bueno, entonces esta fue la clase de domicilio, gracias, y bueno, nos seguimos reencontrando en este curso por vías virtuales.